Buenos días, mi nombre es Pablo Subero y yo voy a hablarles acerca de la clasificación de las anemias y sobre las características químicas propias de la misma. Se plantea que existe anemia, o podemos decir que existe anemia, cuando el nivel de hemoglobina que circula en la sangre de un paciente es menor a las cantidades normales que debería haber para esa persona cuando tiene una edad determinada, pertenece a un grupo étnico determinado y a un sexo determinado, además de un entorno fijo. Estos son factores que pueden llegar a modificar lo que vendrían a ser las características propias de la sangre. Un síndrome anémico, por su parte, es un conjunto de signos y síntomas que se van a manifestar en personas que tienen deficiencias hemáticas, y todos ellos vienen a ser determinados por la anemia como tal. Un estado anémico tiene varias etiologías y vamos a repasar rápidamente las más importantes de ellas. Etiológicamente podemos describir los tipos de anemias como anemias premedulares o carenciales, que se dan por dificultad en la formación de las hematies. ¿Cuáles son los componentes principales para la formación de los glóbulos rojos? Tenemos que son todos aquellos que intervienen directamente en la formación de las células sanguíneas y de las moléculas de hemoglobina. Nosotros bien sabemos que uno de los componentes principales de las moléculas de hemoglobina es este metal, que es el hierro. Cuando hay deficiencias de hierro, de ácido fólico, de proteínas, de vitaminas como la vitamina B12, que interviene directamente en la síntesis de las moléculas de hemoglobina, tenemos deficiencias de esta proteína esencial. Las anemias medulares o aplásicas, por su parte, se dan por destrucción o inhibición de la hematopoiesis. La hematopoiesis, como se dijo anteriormente, es el proceso mediante el cual se crean en las células sanguíneas, sean blancas o rojas. A su vez, estas pueden ser de características congénitas, cuando los pacientes nacen con estos defectos ya establecidos en su genética propia, o adquiridas, que se van desarrollando a través del tiempo por factores exógenos, como lo pueden ser, por ejemplo, la radiación. El otro tipo de anemia, según su etiología, son las anemias postmedulares, que se dan por pérdida de sangre aguda o crónica, por lo menos en el caso de las hemorragias, que se reparan con reposición de líquido, y en las anemias, por lo menos en las hemólisis, como en las enfermedades que causan la destrucción de los glóbulos rojos, como pueden ser la exposición a algunas toxinas. ¿Qué es una anemia ferropénica? Como su nombre lo indica, la anemia ferropénica es causada por deficiencia del hierro dentro del cuerpo, lo que impide que sea formada la molécula de hemoglobina, que es la que se encarga del transporte de oxígeno dentro del cuerpo. ¿Cómo nosotros reparamos las anemias ferropénicas? Pues sencillo, administrando hierro al paciente de manera exógena, ya que o sea, y es que la mayoría del hierro se consigue de esta manera. Así que dependiendo del grado de la anemia ferropénica, podemos tratarlo ya sea con dieta para el paciente, pidiéndole que coma alimentos que contengan gran cantidad de este mineral, o si la anemia es severa, si vemos una afección en el paciente, si necesita administrarse el hierro de manera inmediata para reponer hematies, lo que nosotros vamos a hacer es administrar hierro exógeno de manera química. O sea, esta anemia es pertinente que nosotros la tratemos farmacológicamente. La farmacocinética del hierro, una vez que nosotros lo aplicamos de manera exógena a un paciente, cuando se dan en suplementos, o sea, cuando nosotros administramos el hierro por vía oral, este es absorbido rápidamente en el duodeno y en la primera porción del yeyuno. Inmediatamente, después de que este ingresa al torrente sanguíneo, es reconocida rápidamente por una glicoproteína producida en el hígado, la cual nosotros conocemos con el nombre de transferrina. La transferrina se une al hierro y formando un complejo que va a ser transportado posteriormente al hígado para su almacenamiento en unidad ferritina. Este grupo de pasos son los que, o sea, dan la disponibilidad de hierro en sangre. O sea, primero el hierro ingresa, es transportado al hígado, es almacenado ahí y se envía posteriormente a los sitios donde se ha necesitado en el organismo. Por su parte, las vías de excreción de hierro son limitadas. Hay pocas maneras en que el hierro puede ser excretado al cuerpo de manera natural. La mayoría de él o es utilizado para la formación de las células eritrocitarias, o está almacenado o se recicla para la formación de nuevas moléculas de hemoglobina en el cuerpo.
las porciones, o sea, la pequeña porción de hierro que es excretado del cuerpo una vez que se ha utilizado, que se han destruido los glóbulos rojos, se elimina a través de la descamación de las células por la evaporación del mismo, que ella termina yéndose hacia la mucosa digestiva o hacia la epidermis para ser expulsada del cuerpo. Existen formaciones ferrosas y férricas muy variadas para la aplicación del hierro en suplementos orales. Para sus formas ferrosas podemos encontrar fármacos como lo son el fumarato ferroso, el gluconato, el lactato, el glutamato, entre otras formaciones del hierro, que con sus nombres genéricos pueden conocerse de otras maneras. Para sus presentaciones férricas existe el hierro succinil calcinasa, el hierro sirbotex, la ferritina, el hierro dextrato y el ferrocolinato, entre otros. Luego, en situaciones de emergencia, el hierro necesita ser repuesto de manera inmediata porque a veces la absorción por vía oral es demasiado lenta para que se puedan reponer las cantidades de hematis que nosotros necesitamos al momento, y se opta por las vías parenterales, como lo pueden ser el hierro sorbitol, el hierro dextrato, entre otras opciones que se pueden utilizar. Las reacciones adversas más comunes suelen ser manifestaciones gastrointestinales como las náuseas, la sensación de estar lleno, o sea, la sensación de plenitud, del estreñimiento o la diarrea, así como también podemos encontrarnos con anorexia y con pirosis. En situaciones de intoxicación por hierro que pueden producirse cuando se aplica durante mucho tiempo o se aplica en cantidades inadecuadas, podemos encontrarnos hasta con episodios cardiovasculares como, o sea, depresión del músculo cardíaco, taquicardias, entre otras. La anemia megaloblástica se debe por lo general a una carencia del ácido fólico o de vitaminas, por cuanto ambos son elementos indispensables para la síntesis del ADN, sin el cual no se podría sintetizar las células eritrocitarias. La médula ósea es un tejido que presenta el mayor índice de crecimiento y división celular. Esta división exige la síntesis permanente de ADN para poder funcionar y para poder generar la cantidad de células que necesita hacer. Por lo que si no se produce la velocidad necesaria, las células crecen y elaboran ARN y proteínas, pero no diferencian su división en mitótica, por lo cual no vamos a tener nuevas células eritrocitarias para que puedan transportar la sangre. ¿Cómo nosotros vamos a reponer esto? Aplicando los componentes necesarios para la síntesis de las mismas, que vienen a ser acá los folatos y la vitamina B12. Los folatos son absorbidos rápidamente, o sea, ya sean los que consumimos a través de la dieta o los que se consumen por suplementos vitamínicos, en las primeras porciones del intestino delgado. Esta entra por transporte activo a la circulación sanguínea y es segregada en los tejidos que son necesitados, como los tejidos de la médula ósea. Solamente una pequeña parte se expulsa a través de la orina, que son pequeñas porciones de folatos. Y bueno, ese sería el fin de su proceso farmacocinético. En el caso de la vitamina B12, tenemos que la que es consumida a través de la dieta o por suplementos vitamínicos, se absorbe en la mucosa gástrica. Y una vez que es absorbida, forma un complejo con las células con las células sanguíneas, y esta va a ser transportada hasta los tejidos donde es necesitada. Su metabolismo su eliminación es hepática, ¿saben? Quiere decir que se llega al hígado, se unen las proteínas y a través de su transporte a la bilis es expulsada por las heces o la orina. Existen procesos agudos como las infecciones, también en el caso de las enfermedades crónicas, como lo pueden ser una insuficiencia hepática adquirida, una insuficiencia renal que impide la liberación de los factores de crecimiento. Podemos aplicarla de manera exógena para que cumplan sus funciones dentro del organismo. Todas ellas son compatibles con múltiples factores de crecimiento de colonias y trabajan de la mano para renovar las células sanguíneas que no se pueden reponer de manera normal porque tenemos un proceso que está ocurriendo de manera, que impide que en el organismo se estén sintetizando las células rojas de manera normal. Entre ellos tenemos al sargramostin y al filgastrin, que son medicamentos que funcionan como moduladores que actúan en la producción de colonias sanguíneas. En cuanto a los efectos secundarios, podemos decir que estos son en dosis dependientes. Por ejemplo, aplicando pequeñas dosis podemos encontrar desde cefaleas hasta fiebres leves
Mientras vamos aumentando la dosis pueden aparecer náuseas, vómitos, artralgias, puede haber vómito, diarrea, entre otros. Todo ello a medida que nosotros vayamos aumentando las dosis de medicamento. Poca. También estos medicamentos son aplicados junto con el hierro porque al estimular nosotros la producción de nuevas células sanguíneas se agotan rápidamente los recursos que el cuerpo tiene para fabricar las células rojas. Así que tenemos que estar reponiendo rápidamente estos recursos porque si no podemos generar una anemia. Este es uno de los efectos adversos más importantes y hay que tenerlo en cuenta a la hora de las indicaciones terapéuticas para pacientes que presenten anemia posmedulares.